Cuando usamos el árbol de control, hay una tercera forma en la que podemos manipular controles dentro de nuestro script. Con el control script necesitas conectar un control externo a los pines de control de tu script, y con los scriptable controls puedes hacer referencia a un control nativo, construido dentro de ese componente, pero también puedes hacer uso de los named components o componentes nombrados. Un named component o componente nombrado es exactamente a lo que suena, un componente al que le has dado un nombre personalizado. Por ejemplo, arrastraré este bloque de ganancia y veamos sus propiedades. Una de sus propiedades se llama label o etiqueta, la cual es solo un nombre amigable mostrado sobre el componente en el esquemático. Pero hay otra propiedad llamada codename o nombre clave. Le daré a mi componente de ganancia un nombre clave un tanto furtivo como Robinhood. Esto es completamente diferente a cambiar su etiqueta, ya que tras bambalinas se está asignando una tabla de Lua a mi componente. Este componente está etiquetado visualmente como gain, pero si coloco mi puntero sobre él, puedo confirmar su nombre clave secreto de Robinhood. Cuando usas este nombre clave, puedes referenciar los controles del componente en cualquier script de Lua sin necesidad de conectar el control a ese script. Por ejemplo, si abres un block controller, verás una sección de componentes nombrados a la izquierda para cada uno de los componentes que tienen acceso por un nombre clave. De esta manera, yo puedo usar un botón de tipo trigger aquí en el block controller para cambiar la perilla de ganancia del componente nombrado a menos 40 dB. Ahora, cuando presiono el botón de tipo trigger, puedes ver que el componente nombrado cambió exitosamente. Para aquellos que prefieren Lua, abramos un control script y apuntemos al componente desde aquí también. La sintaxis se ve como esto: component.new, y entre paréntesis necesitas colocar el nombre clave del componente nombrado. Como esto es una cadena de texto, necesitarás colocar comillas en ambos extremos. Luego, necesitas abrir corchetes para especificar el nombre del control dentro de ese componente al cual estás apuntando, el cual, repito nuevamente, debe colocarse entre corchetes. Si no estás seguro de cuál es el nombre de los controles dentro del componente, puedes seleccionar el componente e ir al menú Tools y seleccionar View Component Controls Info. Esto te mostrará del lado izquierdo el nombre en Lua para cada control, así como su nombre amigable, y del lado derecho qué tipo de control es. Ahora que has referenciado exitosamente el control, puedes continuar con el árbol de control para elegir una de sus propiedades. Por ejemplo, yo voy a cambiar el punto value del control de mute de Robinhood. Y cuando corremos el script, puedes ver que funciona. Personalmente, yo recomiendo que uses una variable para representar este control. Esto es una pieza de código muy fea. Component.new, paréntesis, comillas, corchetes, comillas. Definamos una variable MrGain como todo esto. Ahora puedo hacer referencia a este control solo usando MrGain.value o MrGain.string, lo cual es mucho más fácil de ver y se parece un poco más a las actividades del árbol de control que hemos visto hasta ahora. Los named components son una forma muy poderosa de darle a tu script acceso a tus controles sin conectarlos o usar scriptable controls. También significa que cualquier número de scripts de Lua pueden hacer referencia del mismo control. Básicamente, te permite hacer referencia a algo en específico que no está en tu script. También deberías estar al pendiente de la propiedad Script Access o acceso a scripts. Debes haber notado que cuando cambias el nombre clave de un componente, la propiedad Script Access también cambia de none o ninguno a all, todos. Por default, tus componentes comienzan en el modo más seguro de no permitir ningún acceso externo, pero QSys está asumiendo que si le has asignado un nombre clave a un componente, es porque quieres que sea controlable. Puedes también personalizar este campo a script, el cual solo permite que scripts internos de QSys puedan acceder a tu componente, o a external o externo, el cual permite que dispositivos externos tengan acceso.
Finalmente, hay otra opción disponible en el menú de Tools llamada Script Programmer Mode o modo de programador de scripts. Cuando se activa este modo, la etiqueta y el nombre clave de cada componente ahora se visualizan al revés. Así que ahora verás que el nombre clave se muestra notablemente en el componente, mientras que la etiqueta será visible solo cuando colocas el puntero sobre el componente. En este modo, el renombrar un componente aquí en el esquemático actualizará su nombre clave en lugar de su etiqueta, por lo que debes asegurarte de verificar en qué modo te encuentras. También, ten en cuenta que cada componente muestra un pequeño cuadro de color indicando su propiedad de acceso a scripts: rojo para todos, amarillo para externos y gris para ninguno. Bueno, eso es todo sobre los Name Components. Hay un ejercicio para que completes en la hoja de trabajo y después continúa cuando estés listo.